Ya, ya. Chévere. Chao. Muy bien, creo que ya dimos los 5 minutos para que todos se conecten, entonces creo que ya debemos de empezar. El día de hoy, continuando con esta serie de presentaciones que estamos teniendo por parte de Cardiomed, apoyados por Cryolife, vamos a continuar con el curso de planificación, medidas y perspectivas para el cirujano endovascular. En esta segunda sesión vamos a hablar sobre soluciones para aorta torácica. Solo para dividir en 3 grandes grupos las patologías que podemos encontrar a este nivel, vamos a hablar de dilatación, de síndrome aórtico agudo y de rotura de la aorta. Quiero hacer un pequeño hincapié acá porque el día lunes que tocamos el tema de aorta abdominal infrarrenal, se habló básicamente de aneurismas de aorta abdominal infrarrenal dado a la frecuencia de esta patología, ¿no? La enfermedad aneurismática de la aorta en un 80% se encuentra centrada en aorta abdominal infrarrenal. Si nosotros tomamos el tronco celíaco hacia arriba, vamos a ver que solamente vamos a identificar un 20% de esta patología a este nivel. Y a este nivel la podemos también dividir y el 60% se va a encontrar en aorta ascendente. Entonces esta sesión va a estar un poco más centrada en una parte del síndrome aórtico agudo bastante estudiada, que es el tema de las disecciones, sobre todo la Stanford B. Entonces consideremos para esta charla la reparación en casos de úlcera aórtica penetrante, hematoma intramural, disección de aorta Stanford B y transección de aorta. Vamos a empezar esta sesión hablando un poquito sobre este artículo que salió en la revista Endovascular Today en el año 2012. Y me parece que es un brillante artículo que nos prepara un poco para ver cuál será la evolución de las prótesis torácicas, dada la anatomía y dada distintos factores que les voy a comentar más adelante. Entonces, ¿qué exactamente es el concepto de radial fit? El concepto de radial fit es sumamente interesante y tenemos que básicamente dividirlo en dos, en el rango de sobredimensionamiento expandido que van a tener las prótesis torácicas y en la conformabilidad de la prótesis que le he a hecho las distintas anatomías. una huevada y no sé qué mierda quiere. Tres conceptos principalmente importantes que debemos de conocer. El primero es el concepto de fuerza radial, que se lo va a dar, como comentamos la charla anterior, el sobredimensionamiento de la prótesis. Es la fuerza que le va a hacer la prótesis a las paredes de la aorta y que va a evitar que ésta migre. Otro concepto importante que tenemos que anotar del radial fit es el concepto de radio de flexión. ¿Qué cosa es el radio de flexión? El radio de flexión va a ser la conformabilidad que va a tener la prótesis antes de que se quinquee. O sea, la angulación máxima que va a tener la prótesis antes de que ésta produzca un quinque. Y finalmente el efecto de resorte. Nosotros tratamos aorta torácica. La aorta torácica tiene variabilidad en cuanto a su disposición. No es una arteria generalmente recta, es una arteria que generalmente tiene cierta tortuosidad. Entonces el efecto de resorte va a ser la fuerza que va a ejercer el dispositivo individual contra la conformabilidad natural de la aorta con tendencia hacia la línea recta. Esto nos puede generar grandes problemas a nosotros a la hora de colocar la prótesis, ¿no? Entonces, para resumir el concepto de radial fit, digamos que es la habilidad de una endoprótesis para adaptarse a los diferentes diámetros y tortuosidades sin perder su posicionamiento y, sobre todo, sumamente importante, su sellado. Algo más que quería comentarles está en relación a la dinámica de flujos. La dinámica de flujos es un concepto sumamente importante e interesante estudiado mediante resonancia magnética. Esto no solo nos permite estudiar información anatómica propiamente de la aorta, sino también nos permite estudiar un poco su fisiología, el concepto de presiones,
el concepto de turbulencia, el concepto de flujo, son conceptos sumamente importantes si nosotros queremos tratar esta zona de la aorta bien endovascular. ¿Por qué? Porque es esta conformabilidad que va a tener la prótesis, esta conformabilidad que va a tener la prótesis a la aorta, lo que nos puede generar problemas en cuanto al aposicionamiento de la prótesis. Un problema de aposicionamiento de la prótesis puede generarnos una distorsión del flujo, y esta distorsión del flujo puede tener implicancias tanto clínicas como en relación al éxito del procedimiento. Y hablando algo un poquito más específico, me refiero a esto. La imagen que ven en pantalla, los expertos la denominan el Bird-Beak. Este es un pobre aposicionamiento de la prótesis a la pared. Como ven, en la parte inferior del anclaje proximal de la prótesis torácica hay un espacio de prótesis que no está en contacto con la aorta. Y esto es a lo que se le llama el Bird-Beak. Y se da por un pobre aposicionamiento de la prótesis. No tiene nada que ver con la técnica quirúrgica. Esto tiene que ver específicamente con ciertas características que tienen las prótesis antiguas y que el día de hoy estamos tratando de sobrepasar con los estudios de ingeniería que tienen ahora estas prótesis. Ahora, ¿qué puede generar el Bird-Beak? Pues el Bird-Beak, como ven ahí, además del pobre posicionamiento, por lo tanto, una zona de sellado mala, puede producir también un colapso que va a condicionar una fatiga y finalmente puede desencadenar una fractura a nivel de la prótesis. Entonces, con todos estos datos que les acabo de dar en cuanto a la anatomía y a la fisiología de la aorta torácica, tengo el gusto, el agrado y la sorpresa para todos ustedes de presentarles la nueva prótesis torácica de JOTEC. Es una prótesis para aorta torácica que acaba de recibir el CE Mark y está totalmente revolucionada. La prótesis nueva de JOTEC para aorta torácica, que se llama la prótesis ENIA, va a tener ciertas características que van a ayudar a que el anclaje y el aposicionamiento de la prótesis sea óptimo. Primero, un rediseño de los stents proximales hacia el W-stent. ¿Qué va a generar el W-stent? Va a generar mejor alineación en las anatomías del arco, mayor fuerza radial por la obteniendo un sellado óptimo. Además, los stents que le han colocado a la prótesis son asimétricos en disposición pico-valle. Lo que logran con la disposición pico-valle es que la prótesis se amolde mucho más y haga mucho mejor la curva del arco aórtico distal. La segunda característica o el segundo avance que hemos desarrollado en esta prótesis es en relación al tejido y su conformabilidad. En la imagen pueden ver a la mano izquierda el poliéster trenzado de la prótesis Tegra 3G, Evita torácica 3G, perdón, y a la derecha la prótesis ENIA. Es un tejido muchísimo más tupido. ¿Qué vamos a generar con este tejido muchísimo más tupido? Vamos a generar, además de que sea muchísimo más delgado, más fino, por lo tanto, una mejor capacidad y conformabilidad, vamos a disminuir la permeabilidad del tejido, manteniendo la flexibilidad y la fuerza. La tercera característica que ha cambiado es en relación al tip capture o al sistema de captura de la punta. Como pueden ver en la pantalla, a la mano inferior derecha, en la parte superior de la figura tenemos un sistema de captura de la punta ya modificado para la prótesis con free flow. Pero el detalle está en la imagen que está debajo de ella. Este es un sistema de recaptura con cuerdas de fijación autorretráctiles para la prótesis con diseño totally covered o totalmente cubierta. Y finalmente, creo yo, es el avance más importante que hemos tenido en este rediseño, es el rediseño del sistema de liberación.
Es un sistema de liberación que tiene muchas características. Es suave en la parte distal, permitiendo que la parte distal de ese sistema tenga mucha flexibilidad, por lo tanto, mucha navegabilidad a nivel de aortas tortuosas. Y la parte proximal es dura y nos genera fuerza lineal de empuje para poder hacer que la prótesis llegue hasta el lugar a donde queremos llevarla. No es el único cambio. Además, el catéter de entrega es un nuevo catéter tapered, un nuevo catéter cónico, que tiene de 4 a 5 French de diferencia en comparación ¿No crees? proximal. Proximalmente va a tener un mayor French, proximalmente va a tener un menor French. ¿Qué logramos con esto? Logramos reducir el riesgo de dañar el vaso de acceso, logrando una navegación mucho más controlada y mucho más mejorada. Y acá quiero hacer un hincapié en un detalle sumamente importante. Si bien es cierto, el tratamiento endovascular de la aorta torácica pareciese más sencillo que la aorta abdominal infrarrenal, porque el sellado que necesitamos es un sellado aorto-aórtico, mientras que en la aorta infrarrenal es un sellado bilateral mediante una prótesis bifurcada, ¿okay? Esto no es así, no es más sencillo. La anatomía de la aorta torácica es muchísimo más compleja. La disposición de la aorta es muchísimo más compleja. El diámetro de la aorta es mayor al diámetro de la aorta infrarrenal. Por lo tanto, los dispositivos de entrega tienen frenchajes o diámetros mayores, lo que pone en riesgo nuestros accesos. Por lo tanto, todo el diseño en el que he invertido CryoLife es para disminuir los riesgos ya conocidos de los implantes de prótesis torácicas. Avancemos entonces a nuestro Planning Workstation. Vamos a dividirlo en estos 4 puntos. Ya el día lunes hicimos un Planning Workstation bastante genérico y bastante sencillo. Ahora vamos a prestar un poquito más de atención a nuestro planeamiento. Vamos a analizar la data tomográfica, vamos a procesar la información y descubrir nuestras estrategias, vamos a tomar nuestras medidas tanto de diámetro como de longitudes y vamos a realizar un reporte o planeamiento. Importantísimo acá el tipo de imagen nuevamente. Si bien es cierto, la dinámica de flujo nos da una idea mucho más clara de la fisiología de la aorta, para nosotros poder planificar un procedimiento de aorta torácica necesitamos definitivamente una tomografía contrastada. Y una tomografía contrastada que va a tener características que no son frecuentes y que si nosotros no las solicitamos en nuestros servicios de radiología probablemente no las obtengamos. Esta debe ser una tomografía gatillada, una tomografía sincronizada con el ciclo cardíaco, para poder tomar las medidas en sístole. ¿Por qué? Lo vamos a ver en breve. Perdón, Juan Carlos, que te interrumpa. Alberto Sicher, saliste de pantalla. Alguien se ve que le tomó la pantalla. Gracias, Alberto, por avisarme. De nada, Juanca. A ver, voy a salir y volver a ingresar. Alberto, ¿cómo vamos ahí? ¿Bien? Perfecto, Juanca. Lo máximo, entonces continuemos. Hablamos del tipo de tomografía, contrastada y gatillada. En relación a la fecha, nuevamente, la patología aórtica, especialmente la disección, es una patología sumamente dinámica. Debemos contar con tomografías que tengan menos de 3 meses, sería lo ideal. Contraste, tratar de tener siempre una tomografía contrastada con grosores de cortes menores de 3, lo ideal es menores de 1, pero los detalles están en rojo y la extensión es un detalle sumamente importante. Todo procedimiento que nosotros querramos planificar para aorta torácica tenemos que tener vasos supraórticos y cortes hasta nivel femoral. Siempre. Y ahora más adelante en la presentación van a entender por qué. Entonces, evaluamos la anatomía. Tenemos anatomía favorable, tenemos accesos óptimos, tenemos una tortuosidad manejable. Iniciamos el planeamiento con cortes axiales en un programa que nos permite hacer reconstrucciones multiplanares y centerline y realizamos un dibujo que tenemos disponible en sala de operaciones. Accesos vasculares. Acá es un detalle sumamente importante
¿Por qué? Si bien es cierto, algunas personas, algunos artículos describen que por una arteria, perdón, de 7 milímetros, yo puedo introducir un sistema de liberación de 20 French, que estamos hablando más o menos de 6.8 milímetros, esto no es lo ideal. Los dispositivos de CryoLife vienen en diámetros de 20, 22 y 24 French. Los de 24 French son las prótesis más grandes, 43 y 46 milímetros. Por lo tanto, el estudio de los accesos es sumamente importante. Por ejemplo, les alcanzo un dato, en la raza oriental, en estos pacientes vemos muchísima más patología a nivel de la aorta torácica, pero accesos femorales comunes menores de 5 milímetros en promedio. Entonces debemos tener a la mano herramientas como los conductos ilíacos, sobre todo en este tipo de procedimientos, para poder disponer estos dispositivos de frenchajes mayores y poder realizar óptimamente el TIVAR. Nuevamente, las otras técnicas como dilatadores y el famoso paving and cracking, que como ya conocemos genera una disección iatrogénica que puede también condicionar una posterior complicación. ¿Por qué le doy tanta importancia al tema de los accesos, especialmente en el TIVAR? Es un consejo. Estamos hablando de planeamiento y el planeamiento no es solamente hacer un dibujo y tenerlo en sala, es estar preparados para todo. Por lo tanto, si yo tengo dispositivos de frenchajes mayores, el riesgo de que yo tenga complicaciones a nivel de los accesos es mucho más importante. Por lo tanto, si ustedes quieren tener una solución para una desgracia como esta, siempre tengan presente y disponible en sala de operaciones stents recubiertos que les permitan solucionar cualquier laceración a nivel de los vasos por donde colocamos la prótesis. Muy bien, entonces cubrimos el tema de accesos y vayamos al tema ya de diámetros. El concepto de variabilidad de la aorta es un concepto que tienen que tener en cuenta en toda planificación para TIVAR. ¿Por qué? Este es un estudio que dice Towards Endografting of Ascending Aorta, Insight into Dynamic Using Dynamic CT Scan. Es el uso de la tomografía gatillada. Lo que ven en la pantalla son los cortes A, B y C, a 5 milímetros proximales a las arterias coronarias, a 5 milímetros distales a la arteria innominada y un punto medio entre las dos. ¿Y qué fue lo que se encontró? Que la variabilidad según el ciclo cardíaco de la tomografía podía representar una variación del diámetro de 15%. Y si nosotros tenemos en cuenta que en enfermedad aórtica aguda, como es en el caso de las disecciones, nuestro sobredimensionamiento no puede superar el 10%, esto puede condicionar un fracaso del tratamiento. ¿Qué sucede en aorta torácica descendente? Nuevamente, cortes a 1 centímetro proximal y distal, ¿sí?, de la arteria subclavia, 3 centímetros distales y 3 centímetros proximales. ¿Qué fue lo que se encontró? Lo que se encontró fue que la variabilidad a nivel del diámetro presentaba un 10% de cambios en relación al diámetro. Factores que hay que tener muy en claro y muy presentes a la hora de realizar nuestro planeamiento. Nuevamente, mayor variabilidad en estados de hipovolemia, como puede representar una transección aórtica. ¿Qué vamos a hacer en el caso de transecciones aórticas? Vamos pues a tratar de medir según la gravedad del caso, ¿no?, la aorta sana. Conocemos que dentro de el trauma aórtico tenemos grados. Grado 1, cuando es solamente un TER intimal. Grado 2, cuando hay un hematoma que representa el 25% de la circunferencia. Grado 3, cuando representa más del 25% de la circunferencia. Y grado 4, cuando ya tenemos una sección de todas las capas de la aorta con extravasación sanguínea. En estos casos, obviamente, los diámetros van a variar según el estado de hipovolemia del paciente. Importantísimo para el sizing en el TIVAR en el caso de transecciones. Pero sigamos hablando un poquito sobre la toma de diámetros en el planeamiento en los casos de aorta torácica, específicamente de disecciones, porque es una pregunta que nos hacemos todos con frecuencia. ¿Qué diámetro es el que tomo? ¿Tomo el diámetro de la luz verdadera? ¿Tomo el diámetro de la luz falsa? ¿Tomo un promedio? Pues la respuesta es bastante simple. Es el diámetro total de la aorta. Cuando uno realiza el planeamiento de disecciones de aorta,
El diámetro bajo el cual uno dimensiona la prótesis es el diámetro total, como pueden ver en la pantalla. En la pantalla pueden ver también que se eligen las prótesis siguiendo el concepto de cobertura total de la aorta en caso de disecciones con un stem no recubierto, que es el IXL, con el que también cuenta Cryolife y Iotec. Vemos que el anclaje ha sido a nivel de B2 con oclusión de la arteria subclavia para su posterior revascularización mediante una pequeña chimenea con un eventus. Avanzando en la presentación, continuamos con el tema del centerline. ¿Y por qué hay que hacer mucho hincapié en el tema del centerline? Porque cuando nosotros planificamos casos endovasculares de aorta torácica, no nos basamos solamente en el centerline. Tenemos que tener también mediciones de la curvatura menor de la aorta y de la curvatura mayor de la aorta. ¿Por qué? Porque se demostró en este estudio, en el center del doctor Kalahdi, que si nosotros comparamos el centerline con la curvatura menor de la aorta, podemos tener un acortamiento de la medición de hasta 1 centímetro. 1 centímetro nos puede condicionar dejar un tramo de aorta sin tratar o de anclaje distal en aorta sana. Por lo tanto, es sumamente importante. En aorta torácica también muy importante es el tema de las proyecciones. Lo que pueden ver ustedes a la mano derecha de su pantalla es una imagen en AP del angiógrafo, en donde no evidenciamos mayor patología salvo una pequeña dilatación a nivel distal del arco aórtico. Si nosotros colocamos nuestras proyecciones en el planeamiento, vamos a poder obtener imágenes mucho más óptimas que nos van a reducir el tiempo de radiación y también nos van a reducir el uso del contraste. Y ya más adelante en un workshop les mostraremos cómo se toman estas medidas de proyección. Muy bien, entonces ya sabemos cómo medir los diámetros, ya conversamos sobre las longitudes, ahora evaluemos nuestra zona de anclaje y acá va a generar probablemente esto muchísima discusión. Lo que ven ustedes en la pantalla son las zonas de criado. La zona 0 que involucra la arteria innominada, la zona 1 que involucra la carótida izquierda, la zona 2 que involucra la subclavia, luego la zona 3 y posteriormente la zona 4, hasta T4, ¿no es cierto? Entonces, debemos de evaluar nuestras zonas de anclaje. Las prótesis dentro de las IFUs están todas para ser utilizadas de la subclavia hacia atrás o de forma distal, pero no es lo que ocurre en la práctica. Esto que vemos en la pantalla se ve bien en el dibujo, pero ¿cuál es la realidad? La anatomía del arco es variable. Un 65% de pacientes van a tener la anatomía que vimos en la figura anterior, una arteria innominada, una carótida izquierda y una subclavia izquierda. Pero ¿qué es lo que se ve en la realidad? Hasta 30% de pacientes van a tener un arco bovino, que es un arco tipo 2. 2.5 de pacientes van a tener arteria vertebral aberrante o que sale directamente del arco aórtico. La arteria vertebral va a irrigar la zona posterior del cerebro. Nosotros podemos generarle un infarto cerebeloso que puede condicionar cierto grado de ataxia en el paciente. Entonces debemos evaluar con sumo cuidado la anatomía del arco aórtico. ¿Qué nos va a obligar? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que nos dicen los estudios sobre anclaje proximal en las prótesis torácicas? Lo que nos dicen los estudios es que la tendencia es siempre a tratar de ganar cuello hacia la zona B2 de criado. Y esto nos condicionaría una oclusión de la arteria subclavia. La obstrucción de la arteria subclavia puede darnos graves consecuencias. Puede darnos injuria medular, que puede condicionar una paraplegia en el paciente. Por lo tanto, siempre debemos de tratar de revascularizar la arteria subclavia. En nuestra experiencia, hablándoles desde Perú, nosotros generalmente optamos por injertos paralelos, pero no es la única. Las abiertas, tenemos prótesis ramificadas, tenemos prótesis fenestradas, pero compartiéndoles nuestra experiencia para poder hablarles de un tema ya conocido por nosotros, optamos siempre por injertos paralelos, sean chimeneas, sean snorkels o sean sándwich.
como pueden ver en las imágenes. Y posteriormente, algunas técnicas quirúrgicas para revascularizar vasos supraórticos en caso nosotros requiramos extender nuestra zona de anclaje. Acá hay un concepto, una nueva pepita como en todas las charlas que les quería dar o conversar al respecto, y es el arco distal. 35 a 60% de los TIVAR, del tratamiento endovascular de la aorta torácica, va a requerir que nosotros extendamos nuestra zona de anclaje por lo menos hasta la zona B2 de criado. ¿Ok? En el trial de Stable, que ya se presentó hace unos meses en el Stable 1 y en el Stable 2, hablan que menos del 10% de los tratamientos, específicamente de disecciones Stanford B, lograban una zona de anclaje mayor a 20 centímetros. Por lo tanto, nos vemos obligados a extender la zona de anclaje hacia la zona B2. Si nosotros no tenemos un anclaje proximal de la prótesis por lo menos de 20 milímetros, lo que vamos a ocasionar o aumentar el riesgo es de endolic tipo 1A, de disección retrógrada o posterior dilatación aneurismática de la enfermedad. Y este es el artículo para los que les gusta tomar pantallazos de pantalla y leer el artículo completo, se los pongo en la pantalla. Este es el artículo que habla específicamente sobre este factor tan importante, que es menos del 10% de los pacientes tratados se logra una zona de anclaje mayor a 20 milímetros si anclamos después de la subclavia. ¿En qué casos recomendaríamos nosotros una revascularización obligatoria de la arteria subclavia? Y se los pongo acá a continuación en la pantalla. En casos de que el paciente, y son cosas que debemos de preguntar, nosotros no estudiamos tomografías, no estudiamos imágenes, estudiamos pacientes. Entonces, la presencia o no de un bypass coronario con mamaria izquierda. Si nosotros ocluimos la subclavia, la mamaria izquierda es una rama de la subclavia, tanto como la vertebral, podemos generar una catástrofe. Ausencia o predominancia de arteria vertebral izquierda. En estos casos, si nosotros ocluimos la arteria principal, tenemos dos vertebrales, derecha e izquierda. Si nosotros tenemos predominancia izquierda y la ocluimos, el paciente probablemente salga con un infarto cerebeloso y posterior ataxia. Casos de reparación aórtica extensa. Acá hablamos de reparaciones que superen los 20 centímetros de longitud. Vamos a ocluir todas nuestras arterias a nivel de la aorta torácica hacia el tronco celíaco, cuya irrigación medular es sumamente necesaria. Sobre todo la irrigación de la arteria de Adam-Kiewitz, que como ustedes conocen es responsable de la irrigación del 90% de nuestra médula. Y finalmente, oclusión de arteria hipogástrica. Nosotros conocemos que si bien Adam-Kiewitz es responsable del 80% de la irrigación medular, esta también recibe irrigación de las arterias lumbares, de la arteria subclavia y finalmente circulación colateral también de la arteria hipogástrica. ¿Qué es lo que queremos nosotros prevenir? Justamente el daño medular post-TIVAR. Este es un artículo que dice Spinal Cord Injury After Thoracic Endovascular Aortic Aneurysm Repair. ¿Qué pacientes nosotros debemos de tener muchísimo cuidado de proteger la médula? Pacientes que ya tengan algún tipo de tratamiento endovascular de T8 hacia L1. Pacientes en los que vayamos a cubrir grandes extensiones de aorta torácica. Pacientes que ya tengan tramos de la aorta cubiertos, como pacientes que ya hayan sido sometidos a un IVAR, por ejemplo. Debemos estar sumamente atentos también en los cuidados perioperatorios. ¿Cómo hacemos nosotros para cuidar o para prevenir el daño? Debemos de tener concentraciones de hemoglobina óptima, índice cardíaco mayor de 2.5 litros por minuto por metro cuadrado. Debemos de tratar de mantener una leve hipotermia entre 32 y 35 grados.
mantener la presión del líquido cefalorraquídeo si es que tenemos la posibilidad de medirla, menor a 10 milímetros de mercurio, y monitorización nerviosa mediante potenciales evocados. Esos son los cuidados perioperatorios desde el punto de vista anestesiológico. Por parte quirúrgico, ¿qué cuidados podemos tener? Podemos hacer un tratamiento por etapas. De esta manera permitimos la neovascularización medular. Revascularizar siempre la arteria subclavia izquierda. El coiling selectivo de las arterias vertebrales. Esto va también a generar neovascularización a nivel distal, por lo tanto, disminución del riesgo de sufrimiento medular. Finalmente, quería conversarles un poquito más sobre estos conceptos que ya venimos presentando nosotros en algunos planeamientos, y es el concepto de presurización y de flujo. Y aquí voy a terminar la presentación de planning endovascular de aorta torácica y voy a dejar una pregunta al aire. En la imagen que ven en la pantalla pueden identificar que hay distintas densidades cuando vemos el contraste a nivel de la aorta torácica y abdominal en la disección Stanford B que pueden ver en la pantalla. Esta diferencia en densidades nos pueden hablar también de la presurización de la luz falsa y de un poco de la dinámica de flujo, que si bien no se estudia por tomografía, pues podemos discernirla por las imágenes y las densidades que podemos ver. Entonces la pregunta al público es la siguiente. En este caso específico de la imagen que están viendo, ¿cómo planearían un tratamiento escalonado? ¿Qué prótesis colocarían primero y qué prótesis colocarían después? ¿Tratarían primero la aorta torácica? ¿Tratarían primero la aorta abdominal infrarrenal? ¿Tratarían primero la aorta tóraco-abdominal, vasos esplácnicos y renales? Suelto esa pregunta al aire, agradezco nuevamente su presencia y doy paso al moderador, doctor Napoleón, para que podamos responder esta duda. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu presentación. Creo que ha estado muy interesante. Siempre el área de la aorta torácica es apasionante, con muchos retos, con muchas dificultades, especialmente en países latinoamericanos, especialmente Perú, por ejemplo, en donde la gente no es muy grande y por lo tanto los accesos vasculares no son tan grandes tampoco para dispositivos con mucho frenchaje. Y aparte de que tenemos pacientes con patologías muy extensas que generalmente cubren toda la aorta torácica, en algunos casos aorta tóraco-abdominal o en algunos casos aorta y arco. Entonces, cada tratamiento resulta siendo un reto que finalmente siempre se trata de encontrar la mejor forma de abordar. Interesante tu pregunta al final. Yo creo que podríamos dar pase a las personas que quieran participar para que vayamos haciendo esto más dinámico. No sé si alguien de los médicos que están acompañándonos les gustaría hacer algún tipo de acercamiento a esta pregunta, algún tipo de respuesta o algún aporte. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Sí, perfecto, se escucha, doctor Napoleón. Buenas tardes, Alberto Sicher. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes. Muy bien, felicitaciones. Gracias, por favor. Si tienes alguna pregunta, algún aporte en base a todo lo que ustedes hacen por allá, bienvenido. Ahí por escrito el doctor Mariano Ferreira creo que dio una respuesta, no sé si la están viendo. Sí, doctor. El doctor Mariano Ferreira comenta que su escalonado sería primero un TIVAR, partiendo de la arteria subclavia hacia abajo. La luz verdadera. Interesante. Doctor Ferreira, muchas gracias por su participación. Sabemos de su amplia experiencia y
No sé si puede compartirnos cuál sería su lógica, por qué trataría primero la aorta torácica y posteriormente la aorta abdominal, o quizás solo la aorta torácica. Hola. Hola. Hola, doctor, buen día. ¿Cómo te va? No sabía que podía hablar por micrófono. No, por favor, qué bueno. Buenísimo. Obviamente estamos viendo un paciente, estamos viendo una tomografía. Yo no sé cuál es la indicación del tratamiento en este caso. Juan Carlos, ¿puedes aclarar un poquito al respecto, por favor, para que el doctor tenga un poco más de datos para la opinión? Sí, por supuesto. La indicación de tratamiento en este caso, doctor, fue dolor torácico intenso. Bueno, es interesante porque hace unos días atrás, en marzo de este año, en la revista del Journal of Vascular Surgery salió una recomendación conjunta de la Sociedad Americana de Cirugía Vascular y de la Sociedad Torácica, en donde una de las cosas que definieron fue qué pacientes tratar dentro de lo que habitualmente es la indicación aguda de la disección, como es la disección complicada con ruptura o con malperfusión. Y una de las cosas interesantes que se definió es qué significa dolor intratable y qué significa hipertensión intratable. Entonces, hipertensión intratable significa 3 drogas a máxima dosis que no logran mantener la presión arterial controlada. Y dolor intratable es el paciente que tiene la presión controlada, que está con analgésicos y está con opiáceos. A ese paciente, supongamos que se le está haciendo todo esto que yo estoy diciendo ahora, la indicación sería entonces de dolor intratable. En estos casos, en mi práctica es ir obviamente de arriba para abajo, nunca se puede tratar una disección de abajo para arriba, y salir de un segmento de la aorta que no tenga hematoma intramural. Entonces, por lo que el dibujo parece, yo trataría de salir distal a la subclavia. Hay que ver ahí cómo se acomoda ese arco aórtico, ¿no? O sea, esa subclavia o esa aorta descendente proximal a una endoprótesis, pero yo trataría de salir distal a la subclavia y solo utilizando 20 centímetros de largo la endoprótesis. Y el tamaño, como se sabe bien, en disección no hay que sobredimensionar, por lo tanto, según el diámetro que veo ahí, dice 25, y por supuesto tratar de evitar el free flow. Perfecto. El resto de médicos que estén en la conferencia, no sé si tendrían alguna opinión diferente o necesitarían algún dato adicional. Imagino que en este gráfico, Juan Carlos, la parte que se ve en sombra, entre lo rojo que está ahí arriba más oscuro y lo rojo que está ahí abajo más claro, es lo que explicaste hace un momento respecto a dinámica de flujos, buscando dónde está la mayor presurización de la disección. Lo que entiendo acá es que esta disección tiene su punto de ruptura a nivel de la aorta abdominal por debajo de las arterias renales, y lo que tiene la aorta torácica es solamente un hematoma intramural con quizás una pequeña úlcera ahí que no es la causa de la enfermedad total del paciente. ¿El dolor dónde es? ¿Dónde tiene el dolor el paciente? El dolor del paciente es tóraco-abdominal por toda la disección, fue lo que mencionó el doctor del Hierro. Sin embargo, en la tomografía lo que podemos ver es que la ruptura, es la que está acá graficada, está más o menos a 2 centímetros por debajo de las arterias renales, donde tiene la zona de mayor presurización. Me cuesta pensar que esa ruptura haya disecado la aorta hasta la torácica descendente. Muy probablemente ella sea una reentrada, la parte proximal quedó trombosada, la luz proximal habrá trombosado en forma espontánea y digamos, lo que quedó es la reentrada. El otro punto importante que también hay que tener en cuenta es que estos pacientes que no tienen ni ruptura ni malperfusión, hay que tratar de diferir el tratamiento. Obviamente, no estamos hablando de hacerlo esto en los primeros 2 o 3 días de haberse producido la disección. Y también sería interesante
hacer nuevas imágenes y también sería interesante que esas imágenes sean hechas con el tiempo adecuado para tener digamos, la tinción necesaria en la luz falsa, ¿no? Hay varias cosas a tener en cuenta. Doctor, justamente, perdonen que los interrumpa, estoy realmente muy agradecido de su presencia. Es verdad, ambas posiciones son ciertas. Según el estudio Stebo, que más o menos divide esto en agudo y no agudo, cuando es menor de 2 semanas o cuando es mayor de 2 semanas, solamente hace esas divisiones, y como usted muy bien ha dicho, la disección se trata en caso haya compromiso de alguna rama vascular, signos de inminente ruptura, como es el dolor, hipertensión resistente al tratamiento, como usted muy bien mencionó, dolor intratable, o crecimiento aórtico acelerado. Las indicaciones nos quedan clarísimas. El concepto que le estamos presentando en la imagen es cómo evolucionar más allá de un planeamiento, un planeamiento convencional de un aneurisma o de cualquier otra patología aórtica, de tratamiento mucho más sencillo, a un tema mucho más discutible y mucho más controvertido, como es el tema del tratamiento de las disecciones. En el caso, efectivamente, lo que se ve es un gran TER de aproximadamente 2 centímetros en aorta abdominal infrarrenal, con bastante turbulencia y una densidad de contraste igual, tanto en la luz verdadera como en la luz falsa, que nos hace pensar que el TER haya sido a este nivel. Pero justamente la presentación del caso es para elaborar este tipo de discusión, porque es una discusión rica donde muchos podemos sacar mucha información. Entonces voy a nuevamente dejar el micrófono abierto a ver si es que alguien más tiene algún otro comentario o lo haría de una manera escalonada, algo distinta. Juan Carlos, buenas tardes, doctor Ramírez. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto escucharlo. Doctor Ramírez, cirujano cardiovascular y endovascular del Hospital Almenar. ¿Qué tal, Juan Carlos? Excelente tu presentación. Quería hacerte una consulta. En relación al miembro inferior derecho, si esta es una disección aguda, ¿el paciente tenía algún compromiso de miembro inferior derecho? Porque veo obstruida toda la ilíaca y la femoral derecha. No tenía signos de isquemia aguda el paciente a nivel de miembros inferiores, pero es una excelente pregunta porque sería pues otro criterio de tratamiento, ¿no? Así es, porque si fuera así, yo creo que también habría de darle prioridad a la ilíaca y la femoral derecho, y de tal manera también podríamos tener otro acceso una vez reparado. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Creo que es una precisión sumamente importante. Es otro de los criterios para tratamiento en este tipo de disecciones. Quería saber si había alguna otra alternativa de alguien más para darles un poquito más de datos sobre el caso. Bueno, entonces, lo que sucedió con este paciente fue, se planificó un TIVAR, como dijo el doctor, y se le colocó una endoprótesis de aorta torácica, número 30. La paciente evolucionó a las horas con dolor abdominal intenso refractario al tratamiento medicamentoso. Con esa información, ¿nos podrían compartir alguien más algún otro comentario? Hola. Buenas. Sí, doctor. Buenas, sí, bueno, ¿qué tal, Napoleón? ¿Cómo te No va solamente contando? una consulta que creo ahora que dices lo que la evolución del paciente, sería bueno saber el nacimiento de las arterias viscerales, si eran correspondientes a la luz verdadera o a la luz falsa, porque eso podría ser la explicación de la evolución de tu paciente. En la imagen que nos está mostrando ahí Juan Carlos, es una imagen donde se ve que
los 4 vasos viscerales salen de luz verdadera, ¿no, Juan Carlos? Sí, doctor. Así es, el planeamiento, la luz verdadera es la luz que tiene el rosado claro y la luz falsa es la que tiene los colores intensos, degradados, tratando de graficar un poco la densidad de la luz falsa, ¿no? No tienes autorización. Sí, exacto. Veo por acá algunos comentarios que hacen por el chat de Luis Castro, que piensa de que trataría tal vez primero la aorta abdominal por mayor color, mayor pigmentación. Otros que están de acuerdo con el doctor Ferreira respecto a la endoprótesis torácica primero. En la experiencia que hemos ido teniendo respecto a las disecciones tóraco-abdominales, en los casos en los cuales vemos y estudiamos la dinámica de flujos, en algunos casos por resonancia magnética y en otros casos por tomografía, es muy importante la densidad de contraste en relación al flujo y a la zona donde está la ruptura principal. Se tiene mucho énfasis en el momento, en el tiempo de la tomografía, en si es una tomografía gatillada o no gatillada, en el momento de la sístole cardíaca, para tener muy presente y para estar, digamos, completamente en claro que el flujo que vemos en contraste en la luz falsa no está en relación a si la tomografía fue temprana o fue tardía, porque esta es gatillada. Por lo tanto, tenemos control exacto de los segundos en los que se toma. En base a esto, yo creo que ya hemos tenido casos en los cuales, si vemos que la ruptura principal, la más grande de estas, está en una determinada posición y se acompaña de un flujo mayor de sangre a nivel de la luz falsa, yo habría elegido comenzar el tratamiento por la parte inferior y prolongar en ese mismo procedimiento tal vez una endoprótesis arriba, pero comenzar siempre cerrando la ruptura más importante de la aorta tóraco-abdominal. Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo evolucionó el paciente después de...? El paciente, doctor, recibió inmediatamente de emergencia una endoprótesis de aorta abdominal y con eso paró el dolor. Es difícil, yo sé que es difícil hacer un comentario solo mirando una imagen sin la información detallada del caso, pero en este caso de disección aguda tipo Stanford B, con dolor intratable y con la tomografía, pues al parecer, nunca sabremos la verdad, fue una disección retrógrada de la aorta abdominal infrarrenal la causante de esta patología, ¿no? Sí, exacto. Nos acompaña también acá el doctor Alberto Pérez Vaquero, que está también en relación que había que tratar el TIR a nivel de la arteria abdominal. No sé si quisiera dar su opinión, lo podríamos escuchar. También veo por acá algunos comentarios respecto a siempre tratar de identificar la ruptura principal de la disección. Efectivamente, siempre en una disección de aorta lo primero que hay que hacer es tratar de ver cuál es la ruptura principal, la ruptura primaria, ¿no? Es posible también, como decía el doctor Mariano Ferreira, que esto, si es el momento muy temprano, muy tardío de la disección de aorta, puede que la ruptura principal haya trombosado y la parte distal de la reentrada quede con flujo. Sin embargo, ¿puedo interrumpir un segundo? Tratar de evaluar. Sí, adelante. Entiendo lo que están diciendo ahora, que el torácico, después de haberlo colocado, teniendo igual el paciente una úlcera penetrante más un hematoma intramural allá arriba, puede no haber sido lo más indicado. Lo que no entiendo es por qué empeoran los síntomas si el paciente se le pone una endoprótesis torácica. O sea, entiendo que si uno lo hace al revés, puede empeorar los síntomas, pero no entiendo por qué empeoran los síntomas, o sea, suponiendo que ese era el origen es infrarrenal, el TIR de entrada es infrarrenal y no se ve otra cosa más. O sea, es una imagen extraña, tengo que reconocer que es una imagen extraña para ser aguda, pero suponiendo que esto, digamos, tenemos parcialmente las imágenes, ¿por qué empeora la imagen o por qué empeora la sintomatología del paciente si le ponen una endoprótesis
a un segmento de la aorta que supuestamente por el dibujo tiene la luz verdadera, perdón, la luz falsa trombosada. Eso es lo que no entiendo. Nosotros asumimos, doctor, que lo que usted mencionó arriba como una úlcera penetrante era probablemente una pequeña reentrada, tan pequeña que logró que No, la pero no luz... existen así, ¿eh? No existen. Las reentradas de abajo para arriba no existen. Nunca hay reentradas de abajo para arriba. Siempre las entradas, o sea, las reentradas siguen el flujo. Y el flujo no puede ser para arriba y producir una reentrada. Nosotros asumimos que el motivo por el cual aumentó el dolor abdominal fue porque aumentó la presurización a nivel de la luz falsa, ¿no? A ver, yo no sé si no es que se puede graficar muy bien en la imagen, pero no estoy seguro, no sé, Juan Carlos, tú que viste la tomografía completamente, si esta imagen que se ve en la parte posterior como un hematoma intramural, quizás es una úlcera penetrante, no sé si es una úlcera penetrante primero. Y segundo, a mí me parece que el incremento en la sintomatología del paciente después de haber recibido una endoprótesis aortotorácica, pues está en relación al incremento de la presurización a nivel de aorta abdominal, porque ya no tiene dónde pues contener la presión, porque la ruptura sigue presente. Entonces tiene que Sí, de acuerdo. Justamente el punto de presentar este caso era de poder generar este tipo de discusión tan rica, donde se forma tanta información. No, creo que eso es lo que se le podría... ¿No? Sí. Que interrumpa, pero el tema más interesante de las disecciones es que eso es un proceso dinámico. Exacto. Claro. Y acá estamos viendo solamente una foto. Entonces, o sea, todo lo que está pasando es entendible, es absolutamente aceptable, pero sin una imagen dinámica es muy raro, ¿no? O sea, es difícil poder entender una disección exclusivamente con fotos, porque justamente lo que caracteriza la disección es la dinámica del flujo. Entonces, si cuando le pusieron el torácico al paciente empeoró, como dijo uno de los doctores, bueno, hay que ponerle algo en el tier de entrada abajo en la abdominal, no hay un plan B, digamos. No lo haría de otra manera. Lo que pasa es que yo, si me preguntan a mí, nunca hubiera empezado por abajo, pero si empecé por arriba y me pasa lo que pasó, bueno, no queda otra más que hacer lo que hicieron, ¿no? Me impresiona que no hay otra opción. Siempre y cuando el dolor sea... Hola. Sabemos qué dolor es, ¿no? Pero... Tenemos también Hola, buen día. Sí, perdón, hola. Sí, mi nombre es Víctor Lamelsa de Buenos Aires. ¿Cómo está, doctor? Buen día. ¿Cómo les va? Yo lo que escribí ahí, que estoy de acuerdo con el doctor Ferreira, por una razón. Si nosotros empezamos desde abajo, vamos a colocar una endoprótesis, según la imagen que yo tengo, en una zona que está completamente enferma, que está disecada y con la luz falsa permeable. En la zona de las arterias viscerales, en la zona de las arterias renales sobre todo, tenemos luz permeable en la luz falsa y en la luz verdadera. ¿Cómo vamos a hacer para poner una endoprótesis ahí en esa zona? Yo creo que la manera de tratar este caso es como se hizo. Empezar desde arriba y si hay complicaciones, cerrar la parte de abajo. Pero de ninguna manera me parece correcto empezar desde abajo y dejar permeable toda la zona desde arriba. Nosotros estamos colocando una endoprótesis, sin colocar la torácica, estaríamos colocando una abdominal sobre pared completamente enferma. Esa es mi opinión. Gracias. De acuerdo, gracias, doctor. Tenemos también acá algunas opiniones que se hacen por correo, por mensaje. Tenemos al doctor José Acosta que piensa de que tal vez él habría tratado la aorta abdominal nada más y esperar que el hematoma intramural de la aorta torácica se reabsorba. También es una opinión interesante. El doctor Fernando Bautista pregunta si realmente hubo dolor torácico o también hubo dolor abdominal asociado. Juan Carlos, no sé si puedes comentarnos un poco más claramente cuál fue la clínica del paciente. Sí, la clínica, como le comentaba, Doc, en un principio es una paciente mujer de unos 56 años, si no me falla la memoria, bastante pequeña, que hace un cuadro de dolor torácico intenso, ¿no? Y es como se hace el diagnóstico. Y la evolución es tal cual, nos llaman de un hospital, nos acercamos al hospital con el planeamiento que nosotros tenemos la costumbre de hacerlo con bastante rapidez. Este planeamiento debe demorar unos 20-25 minutos en estar listo. Se hace camino al hospital y se presenta el caso, ¿no?
se le coloca la prótesis torácica siguiendo los criterios de todos los médicos que han participado, de acuerdo con todos. Eso fue lo que se hizo. Pero nos sorprendió que inmediatamente después de la colocación de la prótesis torácica empezó con dolor abdominal intenso intratable. Entonces, esta evolución tan torpia de la paciente fue la que nos hizo darle una segunda mirada a este caso y tratar de entender por qué es que fue así, ¿no? Y a raíz de esto fue que nace toda esta idea de condimentar los planeamientos con un poco de dinámica de flujo, a ver si esto en el futuro puede mejorar en nuestra práctica el tratamiento óptimo de este tipo de casos. Una consulta. Bueno, Sí. una consulta. ¿Le hicieron una imagen después de que pusieron de que hicieron el TIVAR y ante el dolor abdominal? O sea, ¿se hizo algún otro estudio de imágenes para tratar de encontrar la explicación, o todo lo que se hizo fue en base a las imágenes iniciales? Se hizo todo en base a las imágenes iniciales. No tenemos una imagen tomográfica ya con la prótesis torácica colocada a ver qué fue lo que sucedió en la aorta abdominal infrarrenal. Solamente se asoció el dolor intenso intratable a que probablemente esté dilatando la luz falsa, y esto es lo que está generando el dolor. Fue por eso es que se actuó de esta manera, ¿no? Pero la intención y el punto principal es, nuevamente, qué hacer primero, y si los planeamientos, si bien es cierto, corresponden a un 80 o 90% del éxito quirúrgico, pueden ayudar un poquito más, dando información como la dinámica de flujos, entre comillas, porque esto no es una resonancia, y compartir un poco con ustedes la experiencia y escuchar sus opiniones, ¿no? Que es la razón de este tipo de conversatorios, y yo realmente estoy muy contento del Eso es una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque nos habría hecho tener un poquito más claro cuál fue la causa principal del dolor postquirúrgico del paciente. Yo no sé si acá, dentro de todas las personas que estamos en esta sesión, tal vez tenemos a los médicos que trataron el caso y un poquito más. No sé si está alguien. ¿Sabes esto, Juan Carlos? No tengo, a ver, Doc. Juan Carlos, doctor Ramírez, nuevamente, una apreciación. Me parece interesante la pregunta del doctor Zúñiga, porque yo también podría pensar que durante el procedimiento, de repente el dispositivo lesionó más la zona de ruptura de la aorta abdominal, que podría también esa ser la causa por la cual aumentó la sintomatología. Entonces, yo creo que ahí hubiese sido interesante tener una imagen luego de poner la endoprótesis. De acuerdo. Estoy 100% de acuerdo. Ahora, el análisis que estamos haciendo es un análisis retrospectivo de lo que sucedió. Tal vez, si nos vuelve a suceder, tomaremos esas recomendaciones mucho más en cuenta. Pero agradezco muchísimo sus comentarios. El doctor Ferreira pregunta a Juan Carlos, ¿qué tipo de endoprótesis se utilizó en la aorta abdominal? Me imagino que qué tamaño, qué longitud, qué diámetro, y por último, si fue con free flow, sin free flow, ¿qué tipo de endoprótesis se utilizó ahí? Nosotros el sizing del cuello, ¿cómo es que hicieron la medición de eso? Nosotros siempre, doctor, en los casos de disecciones trabajamos con el diámetro total, de la aorta. O sea, no sobredimensionamos generalmente en disecciones agudas nada, ¿no? No sobredimensiona nada. Entonces, en este caso, mirando las imágenes que tengo en la pantalla, probablemente se haya optado por una prótesis 29 bifurcada, definitivamente, una de Tegra bifurcada, que es con la que trabajamos nosotros, doctor. ¿Puedo interrumpir? Sí, por favor. Todos estos son supuestos, ¿no? Hay que estar ahí adelante con el paciente en quirófano, y con eso quiero disculparme un poco la impresión, lo poco preciso que tal vez puedo ser, pero las posibilidades de tener lo que se llama un sign, una nueva entrada producida por el stent, si uno lo coloca por debajo de las renales a una prótesis de 29 milímetros,
son muy altas. O sea, yo creo que tenés altas chances de romper la aorta con una prótesis de 29. Lo segundo que también es discutible es por qué bifurcado. Si el agujero, si el TIAR mide 2 centímetros de largo, está en la aorta abdominal. Si encima le pusiste una endoprótesis torácica, que por lo que veo fue totalmente innecesaria, pero se la pusiste, le tapás una importante cantidad de lumbares. Con lo cual todo es un tema. Y ahí por eso, no me acuerdo quién fue que hizo la pregunta, pero es interesante tomarse el tiempo, si se puede, ¿no?, de hacer imágenes tomográficas entre etapas, porque la cosa cambia mucho, es muy, muy dinámica la disección. No sé, no, estamos todos hablando de lo mismo, con poca imagen, pero tal vez yo no hubiera hecho eso, ¿no? En la imagen se ven, también hay unos cortes axiales de las ilíacas, donde se ven también TERS intimales que comunican luz verdadera con luz falsa, básicamente irrigando el miembro inferior derecho. Es por eso que se tomó la iniciativa de colocar una prótesis bifurcada y no solamente una prótesis que cubra el TER principal. Quisiera hacer una pregunta, no sé si podríamos discutir el hecho de que cuáles habrían sido tal vez Yo limpio todo, estoy escuchando. Podría dar la nueva tomografía de control respecto a cambiar la prótesis o a colocar o no una endoprótesis de aorta abdominal primero, y segundo, si no se ponía una prótesis de aorta abdominal bifurcada, ¿qué se habría puesto? ¿Un COF? ¿Una extensión ilíaca? ¿Cuáles serían las otras opciones? Doc, en su experiencia, doctor Ferreira, en su experiencia, hubiese optado por un CAF, y en relación al diámetro, ¿qué diámetro hubiese elegido? No te digo la verdad, me encantaría poder contestarte y que esto, aparte de estar escuchándome 77 personas con las cuales puedo quedar como un ridículo diciendo lo que voy a decir, pero no sé si no hubiera, no sé, trabajado en la falsa luz, tal vez hubiera, o sea, es muy importante saber el dolor, saber la evolución. A veces en estos pacientes que uno ya lo viene manejando con mucha endoprótesis torácica, hay que tratar de seguir cubriendo colaterales porque es un problema. Como dijo el doctor Lamelsa, poner uno de los problemas graves que tienen las reentradas, la disección retrógrada, la ruptura del flap, es poner endoprótesis sobre luz falsa permeable. No tengo una respuesta para decirte en este momento. Tendría que estar ahí adentro y ver. Lo que sí, no hubiera entrado en un caso así sin tener endoprótesis torácica, sin tener un abdominal, y hasta te digo la verdad, no sé si no le hubiera puesto capaz que un stent no cubierto. ¿Viste los stents? Sí. El stent el disector, ¿no? Sí, y el IXL, de acuerdo. No lo sé, te digo la verdad, no me está metiendo en un problema porque no sé exactamente qué hubiera hecho, pero digamos como que todo eso lo hubiera tratado de tener en quirófano. Veo las reentradas de abajo, pero no sé, como que nada me asusta de todo eso, excepto el dolor. No veo ningún signo de que me haga apurarme tanto. Yo la disección soy, excepto que venga por malperfusión o ruptura, que volvemos a lo mismo, ¿no?, a lo que dijimos en el primer momento. Los demás soy muy, no lento, pero sí conservador, ¿no? O sea, vamos paso a paso y poniendo... O sea, estos pacientes se pueden complicar y mucho. O sea, si vos pones una endoprótesis en la aorta abdominal y le creás un nuevo entry, una nueva entrada en las renales, te quiero ver qué vas a hacer, ¿no? O sea, va a ser complicado todo lo que se produzca. No es que desconfíe de la habilidad de los 77 que estamos escuchando, o 80, no sé cuántos somos, o 100, pero es complicado, la disección es complicada, y meterse tanto arriba en torácico como abajo, mucho menos, ¿no? Pero sobre luz verdadera permeable, no sé, perdón, luz falsa permeable, no sé.
No sé, tendría que estar ahí, la verdad. Hola, hola, Muchas buenas gracias por tardes. su comentario, doctor. Yo creo que definitivamente una de las discusiones más grandes que hay en terapia endovascular es qué hacer en el tema de las disecciones. Sí. Y realmente era la intención de presentar este caso, que se genere esta discusión, porque creo que es de donde más vamos a aprovechar los que estamos iniciando, de médicos como usted, el doctor Delgado, que son médicos con mucha experiencia, y creo yo que no hay nada más difícil que manejar que una disección de aorta. De acuerdo. Hola, sí. Hola, Adelante. habla Bueno. Víctor Lamelsa. Doctor. Hola, Doctor, adelante. hola. Sí, le escuchamos. Sí, habla Víctor Lamelsa de nuevo. Sí, perdón, si hablamos un poco de lo que fue la pregunta inicial de cómo proyectar, cómo programar este paciente, qué hacer primero, yo creo que el planteo estuvo perfecto. Hay que hacer primero la parte proximal torácica y esperar hacer una guardia armada, que es lo que pasa con este paciente, qué es lo que se hizo. O sea, hacer primero colocar la parte torácica y después evaluar lo que pasaba con la abdominal. Evaluarlo en las primeras horas o evaluarlo a los 6 meses, era lo mismo. O sea, yo insisto en que para mí es imposible programar, colocar una endoprótesis aórtica abdominal cuando yo tengo a la altura de las renales las dos luces permeables. Para mí eso yo nunca lo hubiera hecho. O sea, insisto con que lo mejor es lo que se hizo, colocar primero la torácica, esperar la respuesta, la evaluación del caso, ver si teníamos suerte y se remodelaba. En este caso no se remodeló, no sabemos bien lo que pasó. Me gustaría ver las imágenes del procedimiento, que sea obtener una ortograma del segundo procedimiento y ver qué es lo que pasó, pero me parece imposible pensar en poner primero la abdominal y esperar a ver qué pasa después con la torácica. Muchas gracias. No, al contrario, quiero hacer una pequeña, solamente quiero hacer una pequeña nota, y es el motivo por el cual el doctor acaba de hacer una explicación brillante y una toma de decisiones en relación a este paciente, es porque incluimos la dinámica de flujos en el planeamiento, incluimos las fotos donde se ven que las dos luces están permeables a nivel renal, y es un poco el fondo de estas sesiones, ¿no? Discutir la importancia que tiene la presurización y la dinámica de flujos en el planeamiento de las disecciones. Completamente de No, acuerdo. buenas. Está... Carlos, adelante, adelante. Sí. No, disculpen, lo que pasa es que no sé acá cómo levantar la mano, por eso paro interrumpiendo, discúlpenme. Pero Doctor Zúñiga es cirujano cardiovascular y endovascular del Hospital Almenara. De repente un punto, y justamente iba a lo último que acaba de mencionar Juan Carlos, y en ese tema. Mencionaste lo importante que están teniendo como evaluación de usar la tomografía, el TEM gatillado y todo eso para verlo, la dinámica de flujos y todo esto, ¿no? Pero uno, que no es fácil conseguir a cualquier nivel una tomografía gatillada, lo cual probablemente cambie un poco la perspectiva de la planificación que estás proponiendo. Y en segundo lugar, solamente una sugerencia, quizás, de repente la limitante sea económica en el sentido de lo que cuesta un catéter, pero de repente más asequible porque es más fácil tenerlo, es el IBUS. Exacto. El IBUS, yo creo que nos permite, hemos tenido experiencia o tenemos experiencia en Almenara de usarlo, y creo que eso nos sacaría y nos dejaría con bastante tranquilidad o tomar decisiones en el durante el procedimiento, porque si uno ha tratado imágenes de IBUS en pacientes con disecciones agudas, ve claramente cómo se comporta la aorta después de haber puesto la prótesis, y quizás eso hubiera permitido tomar decisiones y evaluar y seguir con el procedimiento de acuerdo a lo que se encuentre, ¿no? Una imagen antes de iniciar, realizar un procedimiento y en el mismo procedimiento ver cómo se comporta, ¿no? Completamente de acuerdo. Lamentablemente en Perú, en los centros, a veces es mucho más difícil tener acceso a IBUS que a la tomografía gatillada. Si el tecnólogo de rayos X
sabe hacerla, pero bueno, a mí también me parece que habría sido una muy buena alternativa. El doctor César Conde pregunta por el chat cuál podría ser la causa de que una disección retrógrada se vuelva una disección retrógrada, o qué factores influirían para que, habiendo una disección a nivel de la aorta abdominal, se extienda hasta la aorta torácica. Los casos que hemos podido evaluar nosotros, lo que hemos podido ver es primero que la ruptura sea muy grande, por encima de 15 milímetros. Segundo, que generalmente ocurren en aortas abdominales ectásicas, como esta, es una aorta abdominal que tiene un cuello ya de 29 milímetros, casi un cuello sano, y con poca luz de disección a ese nivel. Y bueno, y que en la tomografía tóraco-abdominal se vea pues, una de flujos con mayor flujo a nivel de aorta abdominal que aorta torácica, y la no evidencia clara de una ruptura proximal a nivel de la aorta torácica, como es en este caso. Pero bueno, son cosas bastante que están en estudio, que nada está completamente dicho al respecto, pero yo creo que acá, en este caso se ha dado bastantes opiniones entre tratar la parte distal, tratar la parte proximal. En cirugía cardiovascular, desde la época de la terapia quirúrgica, como lo menciona acá en un chat el doctor Fernando Bautista, lo que se trataba era la ruptura proximal o la ruptura principal, que era lo más importante de tratar en el paciente. Entonces, ahí habría que preguntarnos respecto a si habría sido mejor tratar primero esto y evaluar en el intraoperatorio con un IBUS cómo se comporta el resto, y ver si es que a nivel de la aorta abdominal infrarrenal, con la prótesis abdominal, podemos, digamos, relaminar la luz falsa y la luz verdadera, como lo hacen en el estudio Staple, para que podamos tener nosotros una aorta estable en donde se implanta. La implantación de una prótesis cónica, ya sea un CAF o una extensión ilíaca al nivel de la aorta abdominal infrarrenal, creo que habría sido una alternativa que quedaba un poco sin una zona de anclaje, sin un posicionamiento adecuado, pero bueno, también habría sido una alternativa. No sé si alguien más quiere participar con algo diferente al respecto. Doc, yo quería hacer una pregunta, aprovechando el panel que tenemos. Quería preguntar sobre el balonamiento en las prácticas de los médicos con experiencia como usted y como los que tenemos en el chat. ¿Qué opinan sobre el balonamiento en disecciones de aorta? El balón de acomodación, me refiero, ¿no? ¿Te refieres, Juan Carlos, a balonar las prótesis para relaminar las paredes de la aorta disecada, ¿no? Exactamente, el concepto de relaminar la íntima, ¿no? Que lo describen varios autores, pero que es un tema muy discutido y muy controversial en todas las discusiones sobre disecciones que uno puede escuchar en los distintos congresos en el mundo, ¿no? Entonces quería aprovechar que somos tantos para escuchar las opiniones de médicos con experiencia. Entonces, no sé si alguno del auditorio tiene un poco de experiencia en eso, en relaminar la aorta, especialmente en casos agudos en donde la aorta, la suma de las luces, tanto verdadera como luz falsa, no vayan más allá de 40 milímetros. No sé si alguien lo hace, tiene como parte de su técnica. Yo puedo, si quieren, comentar algo. Sí, adelante, doctor, por favor. Bueno, el tema del balón arriba a nivel proximal está proscripto, ¿no? Eso, se sabe que eso puede producir disección retrógrada, pero abajo se supone que cuanto mayor sea el diámetro que alcanza la endoprótesis y también la luz verdadera, mayor es la tasa de trombosis de la falsa luz. Entonces hay varias escuelas y varias técnicas utilizando estén cubiertos o estén no cubiertos. Está la técnica Stabilize e incluso algunas técnicas que dejan como una forma de como si fuera una bombacha, se dice digamos acá en Argentina, que es una bombacha de gaucho, que es un pantalón que abajo queda cerrado pero arriba se dilata.
Eso todo tiende a tratar de favorecer la trombosis de la luz falsa, pero bueno, el stabilize significa poner un stent de disección, que lo hacen incluso hasta la aorta abdominal, o sea, hasta llegar hasta la bifurcación, ponen 1 o 2 endoprótesis a nivel de la aorta torácica, y después de ahí para abajo todo stent no forrado, y después dilatan tanto la aorta las endoprótesis torácicas como el stent no forrado para tratar de trombosar en forma aguda la luz falsa. Yo no lo he hecho sí con aorta torácica específicamente para tratar de trombosar más la luz cuando se ve que hay mucha luz, o sea, es muy grande la aorta y hay mucho flujo en la luz falsa, pero bueno, está descrito, ¿no? La técnica de Stabilize está escrito por un grupo de europeos utilizando el dispositivo de Cook. Sí, completamente de acuerdo, doctor. Yo creo que nosotros lo hemos hecho, lo usamos frecuentemente, pero básicamente lo que buscamos con este tipo de, al igual que el estudio y los papers de estos médicos europeos, es que no buscamos la trombosis de la luz falsa, porque la idea es realizar este tipo de técnicas en pacientes en donde la luz falsa y la luz verdadera no tienen más de 40 milímetros para poder relaminar la aorta, o sea, desaparecer el espacio que había en la luz falsa. Solamente en los casos en donde tenemos diámetros aceptables, puede hacer un balonamiento de esta para causar una relaminación y, entre comillas, curación de la aorta, más no en los casos en donde la aorta mide 46, 45, 50 milímetros, que pues hacemos esta técnica que usted lo acaba de mencionar, que es la técnica de la bombacha, esta de incrementar el diámetro de la aorta torácica distal por encima del tronco celíaco, o incluso utilizar esta endoprótesis que lo fabricaba Cook para causar algo así como una embolización de la luz falsa, ¿no? Hola. Sí, adelante, doctor. Habla Héctor Lamelsa de nuevo. Yo estoy de acuerdo con que la parte proximal no hay que baloñarla de la prótesis torácica. Y en el caso del baloneo del resto de la prótesis, lo hago solo si tengo stent desnudo abajo, o sea, me refiero a stent desnudo a tener toda la aorta forrada, como dice el doctor Ferreira. Porque si nosotros no tenemos stent desnudo abajo, entonces vamos a dilatar la parte distal de la prótesis torácica y vamos a conseguir seguramente una nueva disección, porque estamos dilatando sobre un hematoma. Entonces vamos a tener mucho mismatch entre la prótesis torácica y la pared de la aorta verdadera. Por eso se usa en muchos de estos casos el stent desnudo y forrar todo, incluso toda la parte visceral, con stent desnudo. Así que claro, si no cuento con ese stent desnudo distal, no le haría a nada baloneo. Claro, este balonamiento, doctor, está en relación a cuando se hace la técnica que acaba de mencionar el doctor Mariano Ferreira, de colocar una endoprótesis torácica, una abdominal y un stent no cubierto a nivel de los vasos viscerales. No sé de brazo sin protección, y definitivamente con o sin protección no se realiza balonamiento a nivel proximal de la aorta torácica. Doc, yo quería interrumpir y aprovechar para hacer una pregunta al aire, y era si alguien tiene ya experiencia con dispositivos ramificados en este tipo de casos. Interesante. ¿En agudo o en crónico? El estudio ya lo ha hecho. Hola. ¿En agudo o en crónico? En este caso, me imagino que la pregunta es en agudo, en este caso, o en crónico, Juan Carlos, o en cualquiera de los dos es tu pregunta. Imagino que en cualquiera de los dos, quizás, ¿no? Perdón, doctor, que se me fue el micro. Sí, doctor, es una pregunta en relación un poco más a las dificultades técnicas en un paciente agudo o en un paciente crónico. Ambas
informaciones serían de mucha utilidad. Es curiosidad. Bueno, en agudo la experiencia colocando endoprótesis torácicas y aparte de eso agregándole endoprótesis con ramas, tiene creo que más o menos un 15% de paraplegia. Con lo cual de ahí surgió la idea de no hacer nada en agudo de este estilo, ¿no? Colocar endoprótesis con ramas. O sea que la solución para algo así habría que ser un trabajo combinado de luz verdadera con luz falsa, pero nunca cubrir toda la aorta porque las probabilidades de que el paciente le vaya mal son altas. Con lo cual en agudo ramas no. Ahora en crónico sí, y en crónico me imagino que sé hacia dónde va tu pregunta, que es el tema de una luz verdadera colapsada, ¿no? Entonces ahí ya la cosa cambia, y de nuevo trabajar en etapas, tratar de poner primero el torácico y ver si con eso vamos dilatando la luz verdadera y es más fácil trabajar en una luz verdadera que está medio colapsada. Y después ahí están los enamorados de las fenestras o los enamorados de las ramas o incluso de las ramas internas, que también es otra variante bastante interesante cuando uno no tiene luz, ¿no? O sea, cuando tiene poca luz para poder trabajar. Pero en agudo no, en agudo creo que incluso está contraindicado la colocación de prótesis con ramas por el hecho de que cubrir tanta aorta es bastante riesgoso. Y en relación a la preparación medular cuando se cubren grandes extensiones de aorta, ¿cómo manejan? ¿Hacen coiling escalonado? ¿Hacen control intraoperatorio de la presión del líquido cefalorraquídeo? ¿Cómo es que manejan en los diferentes centros que están ahora conectados con nosotros el tema de la protección o el riesgo de isquemia medular? ¿Cómo lo hacen en sus centros? Si querés te contesto yo de nuevo, pero me gustaría que no me maten, que conteste otro. Por favor, doctor. Lo que es medular, y estamos hablando de una semiurgencia, ponele, o sea, no es un paciente que vos le sacás la medicación antihipertensiva, sino que te viene así ya. Cuando hay una cobertura torácica muy completa, le hacemos drenaje de líquido cefalorraquídeo, mantenemos la presión arterial media por arriba de 90 milímetros de mercurio, conectamos el drenaje al LicoWard, o sea, hacemos un drenaje automatizado de líquido cefalorraquídeo, tratamos de abrir la mayor cantidad, o sea, mantener abierta la mayor cantidad de arterias, llámese la menor cantidad de intercostales tapadas, de lumbares tapadas, la hipogástricas tapadas y la subclavia tapada. Y cuando ya es algo muy grande y crónico, lo que hacemos es en etapas, o sea, hacemos primer tiempo, ponerle el torácico, un segundo tiempo, la perfusión controlada del saco, o sea, le ponemos una endoprótesis con ramas y le dejamos una rama abierta, que puede ser la del tronco celíaco o la rama del bifurcado, y después, en un tercer tiempo, hacemos control con NIRS o con potenciales evocados. El NIRS lo que tiene de bueno es que lo puedes dejar 48 horas conectado. Los potenciales evocados son intraoperatorios. Una vez que vos ya terminaste la cirugía, se lo tenés que sacar al paciente. Pero bueno, son distintas técnicas. En otros lugares en donde tienen un mejor control perioperatorio, capaz que lo hacen todo en una sola etapa. Nosotros preferimos hacerlo en varias etapas, ¿no? Sí, bueno, nosotros en nuestra experiencia usamos también la medición de la presión intracraneal, sin embargo, nos importa bastante también el hecho de mantener presión arterial media por encima de 90 milímetros de mercurio y hacer las terapias por etapas. En casos de disección definitivamente aguda, no hacemos un tratamiento tóraco-abdominal completo porque, como dice el doctor Mariano Ferreira, está prácticamente contraindicado. Y del mismo modo tratamos de no hacer ningún tipo de terapia transcatéter durante las 2 primeras semanas, a no ser que fuese imposible de postergar, llámese ruptura o complicación isquémica de algún órgano o miembro. Respecto al uso de endoprótesis de aorta tóraco-abdominal en pacientes con disección,
La experiencia que nosotros tenemos es en disección tipo B crónica. Hemos colocado prótesis hechas a medida. Entonces, cuando tenemos aortas con menos de 28 milímetros de diámetro, hacemos ramas internas y más de 28 milímetros de diámetro, ramas externas. El tratamiento nos ha ido bastante bien. Cuando la disección es, digamos, entre subaguda y crónica, más o menos hasta las 6 semanas, el flap es tan blando que nos permite una canulación muy simple. Al abrir la parte proximal de la prótesis y canulando escalonadamente, la luz verdadera de la prótesis se recupera y las entradas para cada uno de los vasos se presentan. Entonces, yo creo que esta es una técnica bastante promisoria para el futuro de las disecciones, que de preferencia se dice de que hay que tratar de hacerlas en el estadio subagudo, ya que cuando uno deja para, digamos, más tarde este tipo de terapias, la aorta o la remodelación de la aorta después de la disección ya no se logra. Por lo tanto, sigue persistiendo la luz falsa y sigue persistiendo el crecimiento y dilatación. De preferencia, hacer este tipo de terapias dentro de lo que se llama el estadio subagudo. Y como decía el doctor Ferreira, tratar de postergar, de cualquiera que sean las formas, la disección Stanford B aguda dentro de las primeras 2 semanas. Perfecto. Y eso está también en relación al riesgo de mortalidad, ¿no es cierto? Sí, en relación agudo y no agudo. 5.5 versus 3.2% según el estudio Stable. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Les voy a dejar abierto para que alguien más haga alguna pregunta, aprovechando que tenemos pesos pesados el día de hoy de cirugía endovascular en el mundo. Qué gusto. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Yo creo que ha sido bastante interesante la discusión, se ha armado un bonito foro. Te agradezco, Juan Carlos, agradezco la presencia de todos los médicos que nos han acompañado hoy día en la mañana. Interesante para, digamos, darle valor a este tiempo de reflexión por el COVID. Nos mantiene ocupados, nos mantiene pensando y nos mantiene dentro del training de ir tratando a nuestros pacientes. Les agradezco a todos. Yo creo que si no habría más participaciones, creo que mañana tienen otra presentación. Juan Carlos, no sé si invitas a las personas. Sí, doctor. El día de mañana el doctor Zúñiga del Hospital Almenara va a presentar un caso de prótesis abdominal bifurcada con iliac branch, su experiencia. El caso va a estar moderado por el doctor Aste de la Clínica San Borja. Y quería también aprovechar para invitarlos el día lunes, que vamos a tener la tercera sesión, y el tema es soluciones para aorta tóraco-abdominal. Me encantaría que estén todos, porque creo que este tipo de discusiones para nosotros es información invaluable. Quiero volver a agradecerle a usted, doctor Napoleón, muchísimas gracias por sus enseñanzas y su apoyo en todo esto, y a los doctores que han estado presentes, pues extenderles un fuerte abrazo y agradecerles nuevamente por tener el tiempo de dedicarnos y de enseñarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, y gracias a todos por su participación. Entonces, nos estamos encontrando el día de mañana. Muchísimas gracias a todos. No sé si Rosalía, que es la gerenta comercial de CardioMed, quiere hacer alguna otra invitación. Les vuelvo a recordar que para los que puedan va a llegar una pequeña encuesta a sus correos. Si nos pueden hacer el favor de llenarla, sería de mucho valor para nosotros. Y nuevamente les agradezco su presencia. Muchas gracias a todos por su presencia. Que tengan una linda tarde y mañana los esperamos. Hasta pronto. Gracias.